to really see. Bueno, en realidad Corman era como una especie de figura paterna para nosotros y al igual que en cualquier situación familiar, la rebeldía siempre estaba en el aire. Es decir que, bueno, en realidad cuando siempre nosotros nos quejábamos de lo mal que nos pagaba este hombre, de la mala calidad de los equipos, en realidad estábamos más que contentos de tener un trabajo y de estar seguros de que las películas que nosotros íbamos a terminar generando iban a ser vistas por mucha gente. De estas películas que iniciaron tu carrera junto a Corman, ¿hay alguna que hayas trabajado con mayor cariño, que recuerdes más que las demás? Well, that's like asking you know, which one of your children do you love the best, and you know, you have affection for all your children, even the ones who aren't that pretty. So it's difficult to ask a filmmaker what his favorite movie is. I can tell you the ones that I had the most fun making, which were Inner Space and Gremlins 2. That doesn't necessarily mean they're the most fun for other people to watch. Bueno, esta pregunta que vos acabas de formular es... Esta pregunta que vos acabas de mencionar es lo mismo que preguntarle a la persona a cuál de tus hijos querés más. Uno quiere a todos los hijos de la misma manera, a pesar de que algunos no sean tan lindos como los otros. Es muy difícil formular a un director una pregunta con respecto a cuál es su película favorita. Sí te puedo decir con qué películas me divertí más al momento de filmarla, lo cual no quiere decir que sean las más divertidas para el público necesariamente. Una es Inner Space o Viaje Insólito y la otra es Gremlins 2. Mi pregunta igual iba dirigida al periodo Corman antes de iniciar tu carrera como director. ¿Consideras también que esas son películas, son también hijos un poquito más feos, quizás? Well, I like to think of them as delinquent kids. Sí, me gustaría pensar que son como hijos que viven como al margen de la ley, medio delincuentes. Look, when you made a movie for Roger Corman, the only thing you knew was that it was going to be released in 12 drive-ins at the end of the week, and you had to have it finished. And we never imagined that we were actually part of the general film industry. We always thought of ourselves as the interlopers, the ones who were sort of the little mice nibbling around the edges of the film business. Our movies were seldom reviewed, and when they were, the results weren't pretty. Ok, bueno, en realidad cuando yo filmaba para Corman, nosotros no teníamos mucha información. Lo que sí sabíamos era que necesitábamos generar una película que iba a ser exhibida en 12 autocines para el final de la semana y que tenía que estar terminada cuanto antes, obviamente. Nosotros no nos considerábamos a nosotros mismos como parte de la industria fílmica en general. Nos considerábamos como una especie de personas, bueno, como que vivían al margen de esta industria, como en los intersticios de esta industria. Y obviamente cuando las películas que nosotros generábamos eran criticadas, estas críticas no eran para nada lindas a veces. Pasando ahora sí a tu obra como director, no es usual ver tu nombre firmando los guiones, pero sí es muy fácil distinguir una película dirigida por Joe Dante. ¿En qué momento empezás a involucrar tu visión de realizador en la confección de los guiones? O quizás sea algo desde el momento de la realización en sí y no te involucras tanto en los guiones. ¿Cómo es tu relación con el proceso de guionar? It varies depending on the project. Sometimes a script comes to you that needs a lot of work, and you work with the writer on making it what you want. Other times you get a script that's, you know, just fine, and you proceed to interpret it, which is what directors do. Bueno, esto varía según el proyecto. A veces hay guiones que necesitan mucho trabajo, mucho pulido y nosotros nos sentamos entonces con el guionista para tratar de pulirlo un poco. En otras ocasiones el guión está en buenas condiciones, está ok y uno pasa a interpretarlo. En definitiva lo que hace todo el director. El director interpreta un guión. And sometimes you generate the idea and the script yourself, but in all cases you strive to be able to impose your personality as much as you can on the movie so that it looks like it came from you and not
12 other guys. Bueno, a veces uno genera la propia idea, el propio guión por propia cuenta, pero en todos los casos uno siempre intenta imponer la propia personalidad para que parezca que esta película ha emanado de uno mismo y no de otra persona. When you look back at the movie studio movies from the 40s and 30s, and movies by people like Raoul Walsh and well, Hitchcock obviously, but even Sam Fuller, and these are all people who worked within a system. Michael Curtiz, whose films are still identifiable as their films. You can still click the channel and see a scene from a certain kind of picture and say to yourself, I can tell who directed that picture. And that's what we all try to do. Bueno, obviamente si uno se fija en las películas de los grandes estudios de filmación de la década del 30 y la década del 40, de directores tales como Walsh, Sam Fuller y por supuesto Hitchcock, uno nota como un cierto matiz que se repite a lo largo de todas las películas, como una cierta tendencia, y esto es porque ellos trabajaban con un asistente que se llamaba Curtis, y cuando uno mira algunas de estas películas nota que hay escenas perfectamente identificables con este estilo, y esto es en definitiva lo que todos tratamos de hacer, tratamos de imprimirle un estilo personal a cada película. Por supuesto, a medida que pasó el tiempo, el sistema de estudios se puso cada vez más difícil para los realizadores. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la batalla contra los estudios para tratar de lograr sostener tu persona en el momento de filmar las películas? Well, I was lucky because when I made my films for Corman, he pretty much left you alone unless you didn't deliver the requisite car crashes or nudity or whatever it is the movie was selling. And most people did do that. Then I was lucky enough to segue into working for Steven Spielberg, who was similarly a filmmaker who knew a lot about movies and certainly more than the studio executives. And so I did a couple of pictures for him in a row, and they were successful. And pretty much my own movies. I mean, he let me do them the way I wanted. But then my first experience without Spielberg or Corman was a movie called Explorer. And the battles with the studio were fairly titanic because they changed administrations while we were making the movie, and the new people didn't care if the movie was any good, they just wanted us to stop working on it and put it out, which we did, and it's an unfinished movie. Bueno, en realidad yo tuve bastante suerte mientras trabajaba para Corman, porque Corman te dejaba bastante solo, a no ser que obviamente uno no produjera lo necesario, lo requerido, si uno no pusiera, por ejemplo, la suficiente cantidad de accidentes de autos que habían sido requeridos para una determinada película y para que esta tuviera éxito. Después pasé a trabajar para Steven Spielberg, una persona que sabe muchísimo de cine, mucho más que los ejecutivos del ámbito del mundo cinematográfico, sin lugar a dudas, e hice 2 películas seguidas que tuvieron mucho éxito, y se puede decir que fueron mis propias películas, porque también me dejó actuar con bastante independencia. Luego mi primera experiencia sin Spielberg y sin Corman fue una película que se llamaba Explorer, algo así como explorador, y esto implicó una batalla titánica con los estudios, porque en el medio de mientras estaba haciendo la película se cambió la administración, y la nueva administración quería detener el proceso de producción o de realización de la película a toda costa, con lo cual, bueno, la conclusión es que esta película terminó siendo una película inconclusa. Los Exploradores es Los Exploradores. Una película sin fin. Bueno, hablaste de cómo llegaste a Gremlins 1. Gremlins 2 fue una venganza, retomar la franquicia gremlinera. ¿Cómo nació Gremlins 2? Y la pregunta inevitable que alguien seguramente va a hacer, y la voy a hacer yo para evitar que otro reciba una negativa, es Gremlins 3. Gremlins 2 was born almost after, as soon as Gremlins 1 came out. The movie was such an unexpected hit, they immediately decided they wanted to do another one. And I was totally fed up with Gremlins by then. And I went off to make Explorers, and they worked for a number of years trying to come up with a script for Gremlins 2.
The Gremlins went to Mars. The Gremlins met Mom Kettle. The Gremlins met Frankenstein. They just couldn't figure out exactly what to do, and they finally came back to me and said, you obviously had something to do with the success of the first movie, and if you will do this sequel for us so we can have it out next summer, we'll let you do anything you want. And that's a very rare offer in Hollywood, and so I took them up on it. Bueno, obviamente Gremlins 2 nació como resultado del rotundo éxito que tuvo Gremlins 1. En realidad, cuando Gremlins 1 fue estrenada, tuvo un éxito tan repentino que enseguida el estudio me dijo, queremos otra. Pero la realidad es que yo estaba harto de Gremlins. En realidad me había empezado a poner con Explorers, o los exploradores. Bueno, la cuestión es que ellos pasaron un tiempo trabajando, algunos años trabajando sobre el guión de Gremlins 2, no les salía nada, se les había ocurrido historias tales como los Gremlins viajan a Marte, los Gremlins conocen a Frankenstein, etc. Y al fin de cuentas se me acercaron y me dijeron, mira, evidentemente vos tuviste algo que ver con el éxito de la primera Gremlins. Si vos accedes a hacer una secuela, te vamos a dejar hacer lo que a vos se te ocurra, lo que vos quieras. Esto obviamente es un ofrecimiento bastante raro, bastante poco frecuente del ámbito de Hollywood, con lo cual yo accedí inmediatamente. Over the years, there's been a lot of rumors about Gremlins 3, and now that we have 3D, of course, they've added a letter to it, now it's Gremlins 3D. But it's been many years, and I don't think that it would actually be a sequel. I think it would probably be a remake. The technology that we used to make the films defined the movies. The movies were like they were because of what we could and couldn't do with the puppets. And today, you have CGI where you can do anything. So it becomes a little more difficult to focus in on exactly what kind of story you want to tell. So that's why there hasn't been one. Ok, a lo largo de los años ha habido una serie de rumores con respecto a la posibilidad de un Gremlins 3 y con la aparición del 3D debería llamarse Gremlins 3D, es decir, deberíamos agregarle la letra D. Pero la realidad es que después de tantos años ya no tendría sentido con llamarlo o denominarlo una secuela, ya sería una remake. Y también hay que tener en cuenta la tecnología que nosotros utilizamos, porque esa tecnología definía a la película. Lo que nosotros podíamos y no podíamos hacer con las marionetes era lo que definió el estilo de la película. Ahora, con el CGI, con las tecnologías de animación que se han puesto a disposición, es mucho más difícil poder focalizarse en la determinación de qué tipo de historia nosotros querríamos para lo que podría ser una secuela. ¿Dirigiría Gremlins 3 si llega un proyecto interesante de guión? I'm sure, but that's not going to happen. Sí, seguro, pero eso no va a pasar. Muy bien. La televisión siempre estuvo presente en tu... Bueno, inclusive desde el Movie Origin, muchos pueden haber, ya sé que muchos de ustedes vieron, van a poder tener la oportunidad de ver nuevamente una película que nos da mucho gusto tener aquí. Desde ahí hasta acá la televisión siempre estuvo presente en tu obra, desde los primeros pasos como Police Squad, Escuadrón de Policía o Amazing Stories, Cuentos Asombrosos junto a Spielberg, hasta las recientes Masters of Horror, que fueron capítulos interesantes también dentro de tu filmografía. ¿Cuál es tu relación con la televisión? ¿Y encontrás ahí más libertad de trabajo? Well, I've obviously been watching television since I was a child, and it's been a part of my life as it has with everyone. Usually, sometimes it's just on in the background, but it's while you're doing your homework. But it's always there, and that's where I discovered most of the movies that I love, was watching them on television. Bueno, obviamente la televisión siempre fue una parte de mi vida, siempre la miré inclusive desde chico, es una parte de mi vida de la misma manera como es la parte de la vida de muchísima gente, de casi todo el mundo. La televisión en la casa de cada uno a veces está prendida ahí como en el fondo, uno no le presta atención, pero la tiene prendida mientras, por ejemplo, uno está haciendo los deberes. Fue gracias a la televisión que yo descubrí muchas de las películas antiguas, de las que me influyeron muchísimo y que yo siempre admiré mucho. And now television is assumed even more importance because everyone has one. And the screens are bigger, the sound is better,
The material can be photographed and presented just like a feature film, so there's really not much difference in the way you approach a project, whether it's TV or film. And lately, there's more content in television. Television is more focused on adult stories, and not special effects, not spectacle, but the kind of movies that used to be called the average movie. They don't make anymore. Now they make little tiny, inexpensive movies or hugely expensive movies, and all those mid-range movies that we grew up on have all moved to television. Bueno, en realidad la televisión últimamente ha adquirido una importancia mayor. En este momento, esto se debe a que todo el mundo tiene un televisor en su casa, cosa que antes quizás no pasaba tanto. Las pantallas han mejorado, se han vuelto más grandes, de mejor calidad. Lo mismo ha ocurrido con el sonido ha mejorado en términos de calidad. La fotografía ha mejorado mucho, cosa tal que la televisión ya no tiene nada que envidiarle a un largometraje en términos de calidad fotográfica. Los proyectos, por lo tanto, no difieren tanto en cuanto a la forma como se los aborda entre lo que sería un proyecto cinematográfico y un proyecto televisivo. Lo interesante es que en la televisión hay más contenido que anteriormente. Ahora hay más enfoque en contar una historia y no se le da tanta importancia en la televisión a cosas tales como la cosa espectacular o los efectos especiales. En la televisión están predominando las películas promedio, que en el mundo del cine ya no están tan presentes. En el mundo del cine lo que se puede ver más son películas de muy bajo presupuesto, muy pequeñitas, o películas espectaculares con una inversión tremenda. La película intermedia es algo que se está viendo un poco más ahora en la televisión. And as movies have become more expensive and more focused on spectacle, the idea movie has moved to television. I could never have made the two Masters of Horror episodes I did for anything other than cable television, because they were just too controversial, and certainly no one would have paid money to see them in the theater, and if it was on commercial television, the sponsors would have said, no, you can't do this. So this new niche has opened up where people can actually make movies that say things that are unpopular, and take stands and do things that really weren't possible to do in the media 10, 15 years ago. Bueno, ahora, por ejemplo, las películas o la cinematografía se ha transformado en algo mucho más caro, las películas se han vuelto mucho más espectaculares, y por eso las películas de ideas se han volcado más a producirse en la televisión. Por ejemplo, las dos películas que yo filmé de la serie Masters of Horror no hubieran podido ser emitidas en ningún otro canal que no hubiera sido el de la televisión, porque son demasiado controvertidas y no hubieran captado la suficiente cantidad de ganancias que hubieran sido necesarias para justificar su exhibición en cines. Es decir, que hay todo un nuevo nicho de películas que hablan de aquellas cosas que son poco populares, que quizás en el cine no son tan aceptadas, y que permite este nuevo nicho decir cosas que sí eran posibles de decir hace 10 o 15 años, pero que ahora no son tan posibles. ¿Cuáles son algunas de las series que te gustan como espectador en ese actual? It's hard to keep up with TV series because there's so many of them, and they're on at different times, so it gets very confusing. What I've started to do is wait a year and buy the series in a DVD box, and then watch them, whenever I feel like watching them, 2 in a row, 3 in a row maybe. I did that with Mad Men, I did that with Dexter, I haven't done with Boardwalk Empire because it's too new. But Game of Thrones is a good series. Pillars of the Earth was a good series. There's a lot of good material, and there's many other things that are good that I just haven't had the time to see. Y es muy difícil mantenerse a raya con todo lo que se publica, digamos, todo lo que se exhibe en televisión en términos de series. Lo que yo hago es esperar un año a que la serie aparezca en DVD, me compro el DVD y miro por ahí 2 o 3 capítulos seguidos cuando tengo ganas. Eso fue lo que hice con series tales como Mad Men, Dexter, Boardwalk Empire, Pillars of Earth. Estas son todas series muy buenas y yo sé que hay otras series que son excelentes, pero no he tenido tiempo para verlas. Sería muy bueno ver un capítulo de Dexter dirigido por vos. That's what I told them. Eso fue lo que yo les dije. Danos su email y nosotros también se lo decimos. Bueno, finalmente así dejamos que el público
hacer preguntas. Hablarnos un poco de Trailers from Hell, un hermoso proyecto que tuvimos el placer de incluir un par de ediciones atrás en el festival y que no estaría mal que incluyamos nuevamente el año próximo con algunos nuevos episodios. Well, this website was originally intended for mobile phones, and it came out the fact that I used to make trailers, and I collect trailers, I like trailers. And I had a big collection, and I thought, look, they're just sitting in a vault, nobody's looking at them, I should do something with them. Bueno, en realidad este website se originó como un proyecto para ser exhibido en teléfonos celulares. La realidad es que a mí me encantan los trailers, las colas, es algo que yo adoro, que yo colecciono, y tenía una colección muy grande de trailers y dije, bueno, ¿qué están haciendo estos trailers acá? No, nadie los usa, nadie los está mirando, debería ser algo para muchos. So I thought, well, if I put them up on the internet, that's not very special. Maybe I should do a commentary track. So I picked a couple of movies that I liked and I did a commentary track for them. I put them up on the internet, and it didn't really do much, nobody really noticed. Then some friends of mine looked at it and said, you know, I have a couple of movies I'd like to talk about. And it slowly grew into what it is currently, which is a website with over 650 trailers, with commentary by everybody from Edgar Wright to Guillermo del Toro to John Landis, Eli Roth, the filmmakers, producers, writers, makeup men, and it's a mini film school, and it's a great opportunity to get acquainted with movies that you may not know about, which was basically the whole purpose of the site. Bueno, entonces a mí se me ocurrió publicar algunos de estos trailers en internet con un comentario, publiqué un par de trailers en internet, pero la realidad es que el efecto no fue demasiado espectacular. Pero después se pusieron en contacto conmigo algunos amigos que me dijeron, pero yo tengo un par de películas que también me gustaría incluir en este site. Bueno, la cuestión es que esta página web empezó a crecer cada vez más y ahora tiene 650 trailers con comentarios de todo tipo de personas, entre ellos Guillermo del Toro o Eli Roth, y también hay distintos cineastas, productores, expertos en maquillaje, por ejemplo, que participan de los comentarios de estas películas. Es como una especie de mini escuela de cine y le da la oportunidad a la gente de conocer películas que hasta entonces le resultaban desconocidas. Una última, esta noche tendremos la posibilidad de ver en esplendoroso 3D The Howl, tu última película. ¿Cómo fue trabajar con 3D? Algo que inevitablemente era necesario que suceda. Tenías que hacer una película en 3D. ¿Cómo fue la experiencia y la repetirías? Well, I always liked 3D. I'm old enough to have seen a lot of 3D movies when they came out, some of the classics. Down through the years, there have been 3D festivals that I contributed to, but I didn't have a chance to make a 3D movie until I made a short film called R.L. Stein's Haunted Lighthouse for SeaWorld. And it was a different kind of 3D. It was two 70mm cameras stuck together. They weighed as much as a Buick, and it took an endless group of people to just push the camera. The new technology is much improved. Bueno, la realidad es que a mí siempre me gustaron las películas en 3D, vi muchas películas en 3D cuando se estrenaron algunos de los clásicos de 3D. A lo largo de los años yo participé de algunos festivales de películas 3D, pero simplemente dando algunos aportes, pero nunca había tenido oportunidad de filmar en 3D. La primera oportunidad se dio con un corto que se llama L.A. Stein's Haunted Lighthouse, y esta película se filmó con muchísima dificultad porque la tecnología que usamos nada que ver con la actual. Se trataba de dos cámaras de 70mm puestas juntas y se necesitaba un equipo enorme de gente para empujar las cámaras y trasladarlas de un lugar a otro. La realidad es que la nueva tecnología es mucho más cómoda ahora. The new technology is, of course, all digital and has eliminated a lot of the problems like the weed and the projector and the focus problems. And the 3D that's possible now, if you actually shoot in 3D, it can be extraordinary. And I think a great tool in telling a story. If you go back to Alfred Hitchcock's Dial M for Murder, which I think is my favorite 3D film, the 3D is actually used to express the drama between people and how much space there is, and it's used very dramatically.
And I tried to do my film the same way. Ok, bueno, la nueva tecnología digital es mucho más apta, es mucho más cómoda para todo lo que sería la realización de una película. Se eliminan algunos problemas, como los problemas que puede plantear el proyector, la proyección de la imagen, los problemas de enfoque. Es decir, que el 3D y las herramientas que están disponibles en este momento son extraordinarias realmente. Y el E3D a mí me parece que es una herramienta que es muy buena y muy positiva para contar una historia. En el caso de la película de Hitchcock en 3D, que se llama Dial M for Murder, marque M para asesinato o algo por el estilo, el 3D como recurso sirve para expresar el dramatismo de la historia. Y yo traté de infundir esa misma actitud cuando me dispuse a filmar esta película de Hole, El Hoyo, en 3D. When the producers contacted me, I suggested that they make the picture in 3D because I had read the script and it was a rather small story and it didn't have a lot of characters and it didn't have a lot of locations, but it did have a lot of opportunities to use 3D imaginatively. And they agreed and let me shoot the picture in 3D, which was a fascinating experience. Bueno, cuando yo hablé con los productores, fui yo el que les sugirió hacer la película en 3D, porque se trataba de un guión medio pequeño, con pocos personajes, una historia pequeña, es decir que me parecía que valía la pena utilizar el 3D porque nos daba muchas oportunidades de utilizarlo de forma muy creativa, muy imaginativa. Ellos me dieron el ok y la realidad es que fue una experiencia fascinante para mí. There's a big difference between shooting in 3D and taking a movie that was filmed normally and putting it in a computer and making fake 3D. Fake 3D doesn't look good, and it's painful on the eyes. It's too dark, and it may be killing off the entire 3D craze. Bueno, hay una diferencia muy grande entre filmar en 3D directamente y tomar una película ya realizada y pasarla a 3D en una computadora. Esto tiene un efecto muy negativo, es como un 3D trucho, por así decirlo. La imagen es dolorosa de ver, es una imagen demasiado oscura y de hecho este abordaje o esta dinámica puede inclusive matar todo el furor que existe en torno al 3D. Bueno, The Hole 3D será proyectada hoy en la noche, la vamos a ir a presentar, ¿no? Es después de la medianoche, así que no debemos hablar de comer. Tenía que decirlo, perdón. Don't get away here. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Perdón. Tenemos un micrófono, levanten la mano y se los van a hacer. Bueno, tenemos un micrófono, no dijimos que estaba funcionando. No, yo quería preguntarle, me estaba explicando una duda con lo que me dijo. Me dijo que cuando le pusieron a hacer Gremlins 2, dijo, hacen vos hacer esta película y hacer lo que quieras. Le daban el pie para hacer lo que quieras. Yo quería saber qué fue lo primero, al principio, qué fue lo que escribió a cambio de Gremlins 2. Perdón, te voy a tener que pedir que hables un poquito más despacio porque como tu micrófono no anda, es muy difícil escuchar. Un poco más despacio y vamos a darle. Bueno, yo me quería preguntar, cuando él dijo que cuando hizo Gremlins 2, dijo, hacer la película y hacer lo que querés. Le daba a ellos para hacer lo que quería. Yo le quería preguntar qué fue lo que él escribió para hacer. Y si salía de Gremlins 3, iba a tener la misma propuesta que estaba hecho Mario. Well, what I asked them for was money, and which they gave me. If they ask me to do Gremlins 3, it will be a gift from them. It will not be an attempt to let me do whatever I want. I don't think that's going to happen. But I was very grateful to have the opportunity to do Gremlins 2 the way I wanted, and I'm happy with the movie. I like it better than the first one. Bueno, en realidad en ese momento cuando me ofrecieron hacer Gremlins 2, lo que yo pedí fue dinero y me lo dieron. Y con respecto a Gremlins 3, si esa posibilidad existiera, sería un regalo de parte de ellos. No creo que se volviera a dar esa situación de puedes hacer lo que se te ocurra, hacer lo que quieras. Yo me sentí muy agradecido con la situación que se planteó en torno a Gremlins 2 y de hecho la película que resultó ser Gremlins 2 a mí me parece que es mucho mejor, me gusta mucho más que Gremlins 1. No siempre se puede matar a Leonard Maltin, ¿no?
Well, Leonard Maltin actually gave the first movie a bad review. And so I asked him to be in the second movie, and would it be okay if we killed him? And Leonard's a good guy, he said yes. Bueno, Leonard fue una persona que le dio una mala crítica a la primera película. Entonces yo, bueno, por un poco, para estar un poco con él, digamos, tirar un poco de buena onda, le invité a participar de la segunda película, pero le pregunté si estaba todo bien si lo matábamos. Él es una buena persona, en definitiva, y accedió. Por aquí. Hola Joe, bueno, contanos sobre el segmento que dijiste para The Twilight Zone, The Movie. Well, actually better if you watch it than have me tell you about it. Es mejor si la pueden ver y no que yo se los tenga que contar. The Spielberg and Landis were going to be doing a Twilight Zone movie where they're going to adapt stories from the show. And I happened to be working on Gremlins at the time, doing storyboards, and somehow I was invited to be a part of this and to do an episode of the movie. I thought that it would have been better not to do old remakes of the old shows, because everybody knew the twist endings. And they said no, they had to. Warner Brothers insisted that they do old stories. And so I tried to disguise mine so you couldn't tell until the middle of the movie which episode it really was a remake of. And George Miller and I did very well by that movie. It was our first studio picture. And we were under the mistaken impression that studios always leave you alone when you make a movie, because there had been an accident earlier in the production, and no one really wanted to take responsibility for the movie. So we got to do, again, anything we wanted. And then the next time we worked for Warner Brothers, we discovered that that is not indeed the way that the studios work. Bueno, Spielberg y yo nos pusimos a trabajar en algunos episodios de La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone. Y yo en ese momento, cuando se me convocó para hacer esto, estaba trabajando con los storyboards de Gremlins. Pero bueno, yo fui invitado para realizar un episodio y yo quería que fuera mejor que simplemente un remake de las viejas historias que todo el mundo ya conocía y todo el mundo conocía cómo terminaban. Entonces a lo que yo apunté fue a disimular mi historia al máximo posible, de forma tal que la gente no se diera cuenta de qué era un remake, o digamos, de qué historia, de mi historia era un remake, mi historia. Bueno, George Miller y yo trabajamos en este proyecto, fue nuestra primera película para un gran estudio, y nosotros, bajo la errónea impresión, digamos, pensábamos que los grandes estudios solían dejarlo solo a uno al momento de realizar una película. Había habido un accidente anteriormente en otra producción y nadie quería asumir la responsabilidad. Pero lo que realmente pasó fue que no fue para nada así, la Warner no nos dejó para nada tranquilos. La película, la edición local, se llama El filo de la realidad. Y es exactamente eso, ¿no? La adaptación de Twilight Zone. Siguiente pregunta por aquí. Sí, por ahí preguntar cómo fue el proceso de Giri Indiana, la serie. Well, I don't know if that series ever made it down here. This was a TV series in the 1990s, which was very ahead of its time. It was a show for kids about a boy who lives in the strangest place in the world, which is Erie, Indiana, where the center of weirdness. And every week, some new scary thing like Bigfoot or Elvis or something there'd be stories about it. It ran for 18 episodes and it didn't set the world on fire, but if you can find it, it's a wonderful series. And I directed a bunch of them and was the creative consultant for the whole show. And I can't imagine that it really ever played here. I don't know how you even know about it. Maybe it's on DVD somewhere. Bueno, quizás Erie, Indiana sea una serie que esté en DVD acá, yo no estoy seguro, no estaba seguro de si había sido exhibida acá en la Argentina. Se trata, para aquellos que no la conocen, de una serie de televisión que fue hecha en la década del 90, que estaba muy adelantada para su tiempo, era un programa para niños y se trataba de un chico que vivía en el lugar más extraño del mundo, como una especie de el centro neurálgico de lo extraño en todo el universo. Y bueno, a veces en diferentes episodios lo visitaban personajes medio raros como Pie Grande o Elvis. Se realizaron 18
18 episodios y la verdad es que la serie no tuvo precisamente un éxito rotundo, pero era una serie muy linda y yo dirigí algunos de los episodios y actué como consultor creativo para toda la realización de esta serie. Hola. Bueno, de No todo, dejamos que tiene el micrófono, no lo vemos, se puede poner de pie, que no. de todo bienvenido. Y bueno, quería preguntarle qué piensa sobre Critter. La película de Critter. Well, I liked it a lot better than Ghoulies. Me gustó mucho más que Ghoulies. Critters actually was made by some friends of mine, the Chiodo brothers, who are very wonderful sculptors. And there was a whole series of rip-offs of Gremlins. But who am I to complain? I mean, Piranha was a rip-off from Jaws. Bueno, Critters en realidad fue realizada por amigos míos, los hermanos Chiono. Bueno, yo no soy quien para criticarlo, porque hay muchas series que, bueno, surgieron a partir de Gremlins, hay muchas películas que se inspiraron en Gremlins, pero yo no soy quien para decir nada. Después de todo, Piranha es como una especie de producción que se inspiró en Tiburón. Para los amantes del cine de los 80s, Los Exploradores es una película muy influyente, pero siempre nos llamó la atención que lo rara que es, que parece como dos películas en una, en la mitad cambia mucho. Yo no sabía esto de que la película estaba inconclusa, pero me gustaría saber qué fue lo que pasó con la película y por qué es tan drástico el cambio en la mitad cuando aparecen los extraterrestres. Well, originally, Explorers was a script that was going to be made by Wolfgang Peterson, and he was going to make it in Bavaria. And Paramount decided they didn't want to make a film in Bavaria, they wanted to make it in Hollywood, and so they sent me the script, which at the time was not quite there. The kids went to the other planet, and they found alien kids, but they played baseball and went home. Bueno, originariamente Explorers era una película cuyo guión había sido creado por Wolfgang Peterson e iba a ser filmada en Bavaria, pero los estudios de la Paramount dijeron que no querían filmar una película en Bavaria, que preferían filmarla en Hollywood. Fue en ese momento que me facilitaron el guión y en ese momento la historia no era exactamente como terminó plasmándose. Los chicos iban a un planeta extraño donde había chicos extraterrestres, jugaban un partido de béisbol y después regresaban a casa. And the first half of the movie is very Spielbergian. The kids build their own spaceship and they fly up into space and they think they're going to find the secret of the universe, and instead they find kids just like themselves whose idea of Earth is based entirely on old television broadcasts. This was, as it turned out, not a popular concept. Bueno, entonces durante la primera parte o la primera mitad de la película hay un matiz muy Spielbergiano, digamos, los chicos arman su propia nave espacial, parten hacia el espacio a la búsqueda de un universo secreto, y a la búsqueda del secreto del universo, y lo único que encuentran son chicos exactamente como ellos, cuya idea del planeta Tierra está basada en viejas emisiones de televisión, un concepto no muy popular. Siguiente. Sí, bueno. Ayer viendo Gremlins 2 vimos que la película está llena de recursos cinematográficos todo el tiempo y va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y crece y crece. Y sí, quería saber cómo se habían organizado para filmar todo eso, si estaba todo armado, si estaba todo de guión, si tenían diferentes unidades, cómo hicieron para filmar tanto, tan bien. No, I shot it all, but a lot of it is made up as you go along with a movie like that, because it takes a long time to make that kind of picture. And you find, as I did with the first Gremlins, you find yourself sort of doodling in the margins, and
Mad Magazine was a very big influence when I was a kid, and the panels in Mad Magazine always had little jokes in the background, so that if you read it again, you'd find a new joke. And I tried to do that with some of the films that I've done, some of the Gremlins films certainly, that there's a lot of gags in the picture that maybe you don't quite notice the first time you see it, or maybe you're too young, maybe you get it a little bit later. But basically it's just there to keep me interested. Bueno, no, en realidad todo lo filmé yo, no es que había diferentes equipos de filmación ni nada por el estilo. La realidad es que uno iba armando muchas las cosas a medida que iba progresando a lo largo de la generación, de la creación de la película. Lo mismo que con Gremlins 1. A mí siempre me parece que en algunas ocasiones yo estoy como medio a las márgenes de toda la situación. Yo recibí mucha inspiración de la revista Mad, me gustaban mucho los dibujitos, digamos, de los cómics de la revista Mad, y en esta revista había bromas que estaban como medio ocultas, que estaban medio en el fondo, que si uno no prestaba atención no las veía, y siempre uno terminaba descubriendo alguna nueva broma cuando menos se lo esperaba. Eso es lo que trato de hacer con las películas, sin lugar a dudas lo hice con las dos versiones de Gremlins. Hay gags que son difíciles de notar, que a veces uno los nota, a veces no, a veces uno no los nota porque es demasiado joven, y más adelante en la vida sí se percata de ellos. ¿Qué tal? De todas sus películas, respetó siempre el 100% en los guiones. Y la segunda, ubicaría... Perdón, la primera, ¿podés repetir la pregunta? Sí, ¿No te escuché bien? Si respetó, de todas sus películas, respetó el 100% sus guiones, totalmente. Y la segunda es, ubicaría alguna de sus historias, hablando de dramatismo, en Sudamérica, Venezuela, Argentina, Bolivia, algo por el estilo. Well, I always respect the script. It doesn't mean I necessarily adhere to it. There's a lot of things that can happen between the page and the stage. Yo respeto el guión siempre, no significa que yo adhiera a él necesariamente. Mucho es lo que sucede entre la página y el escenario. And of course I would consider making a film here. This is my first time in South America at all, and I have been very impressed with the people that I've met here, and particularly at this festival where I meet people whose passion for film rivals my own, and that's always very pleasant. Bueno, por supuesto que me encantaría filmar aquí, es mi primera vez en Sudamérica y me siento muy sorprendido y, digamos, positivamente asombrado con respecto a toda la gente que he conocido, especialmente en ocasión del festival, donde he conocido a muchas personas cuya pasión por el cine rivaliza con la mía. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estamos? Ahí. ¿Qué tal? Mi pregunta es por una película de los 80, Los Aullidos. Tuve oportunidad de verla cuando era muy chico y quedé bastante flasheado con toda la idea de los hombres lobo y demás. Me quedé un par de pesadillas. Después leyendo información sobre la película... ¿Tuviste pesadillas? Sí. Inclusive tengo una copia que me llegó ahora. Dos preguntas tengo al respecto, porque me enteré de que durante la producción el encargado de efectos especiales renunció y se fue a filmar El Hombre Lobo Americano, y el que quedó contratado era una persona bastante joven que se encargó de los efectos especiales. Y están muy bien logrados, entonces quería saber cómo los habían hecho con esa tecnología del 82, 83 que fue hecha, y si la idea de los hombres lobos que se podían transformar durante el día fue algo del guión o fue algo que se le ocurrió a él durante el... Gracias. Well, no, it was a werewolf script when we got it, and we rewrote it quite a bit with John Sayles to make it more interesting. But Rick Baker, who was supposed to do the howling effects, had promised John Landis years before that he would do the effects on American Werewolf in London, except John never got the money together. So I went to Rick and asked him if he would do the howling, and he said yes. And when John Landis found out about it, he was furious. And he immediately somehow got the money for his movie and then told Rick Baker, you can't do this movie, you promised you'd do mine. So Rick's protege, Rob Bottin, who I'd worked with on Piranha, took over the effects using many of the same techniques. And he made the movie, and both movies turned out fine. And they did use new groundbreaking effects, which by now, of course, are obsolete, but at the time were different than the prior attempts at turning people into werewolves.
Bueno, con respecto al guión, era un guión de Hombre Lobo desde el principio, pero bueno, fue un guión que necesitó un poquitito de pulido. Nosotros tuvimos que pulir bastante con John Sayles. Y bueno, en ese momento sí es verdad, el responsable de efectos especiales iba a ser Rick Baker, que había sido en primer lugar, digamos, le había prometido a John Landis que iba a participar en su película El Hombre Lobo Americano. Pero cuando yo le pregunté, digamos, en ese momento John Landis no podía reunir suficiente cantidad de fondos para poder filmar esta película, entonces yo le pregunté a Baker, ¿tú estarías dispuesto a hacer los efectos especiales de mi película? Y él dijo que sí. Cuando se enteró John Landis, John Landis se puso furioso y dijo, pero ¿cómo? Vos me prometiste que ibas a trabajar en los efectos especiales de mi película. Entonces, bueno, Baker estaba medio entre la espada y la pared, pero designó a su protegido, que se llamaba Rob Bottin, que se hizo cargo de los efectos especiales para mi película. La película salió súper bien y sí es verdad que los efectos especiales eran muy novedosos para la época, en este momento son obsoletos, pero sí eran diferentes de los intentos anteriores de efectos especiales. Hola. ¿Qué tal? Quería saber qué directores contemporáneos o que sigan filmando te gustan y aparte si había visto algo de cine argentino. I have seen a number of Argentinian films, and Tori Nelson was very big when I was in college. And Narciso Abanez Minta had a lot of films that were made their usually in cut form with different titles, but we managed to, find them. No recordamos la primera pregunta. Oh, new directors. Well, it's embarrassing because some of them are friends of mine. Guillermo del Toro, I think, is a genius. I think Edgar Wright is a really bright guy. There's a guy named Joe Cornish who just made a picture called Attack on the Block, which is a really excellent horror film. And of course, Martin Scorsese's new movie Hugo is something that I'm really looking forward to seeing. So there are not as many directors that I follow as there were in the 60s, but that's because, so many of them are dead. It's hard to follow them when they're dead. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, sí he visto muchas películas argentinas, inclusive cuando era más chico, las películas de Torre Nilsson, las películas de Narciso Ibáñez Menta me encantaban. Muchas de ellas llegaban, se las arreglaban para llegar a Estados Unidos con algunos cortes y títulos diferentes, pero nosotros siempre nos las arreglábamos para encontrarlas. Y con respecto a los nuevos directores que yo admiro, es medio incómodo decirlo porque muchos de ellos son muy amigos míos, pero bueno, algunos de ellos son Guillermo del Toro, otros son Wright, Cornish, que es responsable de algunas películas de terror, por supuesto Martin Scorsese, su nueva película Hugo es una película que no veo la hora de poder ver. Y bueno, en realidad no hay tantos directores de los cuales yo sea seguidor en este momento, a diferencia de la década del 60, en la cual había más directores que yo admiraba, pero bueno, la realidad es que muchos de estos directores de los 60 han muerto. ¿Cómo se va a seguir a un director que ya murió? Perdón, para seguir por el completismo de la pregunta, Joe Cornish es el director de Attack the Block y Edgar Wright de Shaun of the Dead y muchas otras alegrías. Siguiente pregunta. Yo, gracias por sus películas. Quería saber, primero, qué opina de Samuel Fuller y segundo, ¿no tienes problemas con los modos de producción, las productoras, los recursos tecnológicos, los temas políticos o los dibujos animados? ¿Qué es lo esencial para vos del cine? ¿Qué es lo que se repite? Well, I actually knew Sam Fuller. He was a friend of mine. He asked me to work on White Dog, which he was having some problems with the studio and he needed another editor. And I came in and worked on that film. Sam was a big fan of The Howling, as it turned out, which I was very impressed and grateful for. Sam was a force of nature. He made films like no one else. And I treasure the years that I knew him. The other question about working with the studios and the technology, and the technology's changed, the studios have changed, the business has changed. It's not like it was when I started. It's a different ballgame with different players, and
there's a lot of panic in Hollywood because they don't quite know what the future holds as far as where the films are going to be played and who's going to who are they making them for, what to make, who's going to see it. So there's a lot of reliance on remakes and imitations and sequels and things that they know that they can count on. But it's a very interesting, turbulent time, and I'm hoping that it will lead to better films, if not necessarily more films. Bueno, con respecto a Sam Fuller, él es una persona que en realidad fue amigo mío. Él me pidió que yo trabajara para White Dog, Perro Blanco, que estaba teniendo algunos problemas él con la realización de esta película. Sam en realidad es un gran fan, ha sido un gran fan de The Howling, El Aullido, algo que a mí me emocionó siempre muchísimo. Él era una fuerza de la naturaleza, él filmaba como nadie. Yo atesoro todos los años que tuve la oportunidad de tratarlo y de conocerlo. Y con respecto a trabajar con el mundo de la industria cinematográfica actual, bueno, la realidad es que sí ha cambiado mucho todo, han cambiado las tecnologías, han cambiado los estudios de filmación, ha cambiado el negocio en general, ha cambiado el juego, las reglas del juego y los jugadores que participan de él. Muchos estudios no saben qué les va a deparar el futuro, por eso no saben qué películas filmar, para qué público filmarlas, por eso confían tanto en las remakes, las imitaciones, las secuelas, porque con eso se sienten seguros. Pero a mí me parece que esta es una etapa muy interesante, la que estamos viviendo, y estoy a la espera, tengo la esperanza de que lo que dé como resultado esta etapa son mejores películas, si no necesariamente más. Siguiente. Un rasgo muy característico de su cine es que sus películas están protagonizadas por chicos o adolescentes. Bueno, ¿a qué se debe esto? Y cómo es el trabajo de dirección de actores. I think it's because I'm just a big adolescent myself. I like working with kids. It's very rewarding because they don't have a lot of tricks. They're really very upfront, and if you cast the picture with the right kid, your job is done. As far as actors go, I love actors. Actors are the reason that you get up in the morning because they'll always surprise you with something that you didn't expect. I've never actually worked with an actor that I didn't like. And I've found that a lot of actors have wanted to come back and work with me again because I respect the process and I really value their input. So, and you can't make movies without actors, unless you're making animated cartoons, and even then you've got to have voices. So, the actors are the ones who are up there. The whole movie rides on them. They do the works or not because of their reactions and the way that the audience relates to them. And their casting is 90% of the movie. Bueno, yo en realidad con respecto a la cantidad de chicos que protagonizan, chicos y adolescentes que protagonizan mis películas, creo que ese se debe a que yo soy un adolescente, me considero un adolescente grande. Yo adoro trabajar con chicos porque no tienen ningún truco, son muy directos y si uno ha seleccionado los actores, si uno ha seleccionado bien el elenco, si se trata de un elenco de chicos, ya se puede considerar que el trabajo está hecho, que la tarea de uno ya está hecha. Con respecto a los actores, a mí me encanta trabajar con los actores, adoro a los actores, yo creo que es una razón por la cual yo me levanto cada mañana, ellos siempre me sorprenden con algo nuevo. Creo que nunca tuve que trabajar con un actor que no me haya gustado, todos me cayeron muy bien, siempre me gustan mucho. Lo respeto mucho, respeto el proceso del actor, valoro los aportes que los actores tienen para hacer en el set. Yo creo que una película no se puede hacer sin la presencia de actores, a no ser que uno haga una película animada, y aún así en ese caso hacen falta las voces de los actores, y en definitiva considero que el casting, que la selección de un elenco adecuado hace al 90% del éxito de una película. Acá, perdón, inserto una pregunta lícita relacionada a Dick Miller, Robert Picardo y esos actores que siguen siempre, que siempre incluís. ¿Son una son una cábala para vos, su presencia?
Well, it's not really good luck charm. It's that you make friends in the movie business, and when you're doing your work, you like to have your friends around. And if you look back on John Ford and Preston Sturges and Joe Renoir and everybody who's ever made movies, you see the same people in their movies over and over and over, because they're people that they trust, that they know they can communicate with very quickly. You develop a sort of shorthand. You don't have to. Your relationship is your relationship, and I like having these people around, and plus I like watching them act. So I've worked with a lot of people many times until they pass away. You know, and there are new people. The trick is that you can never put everybody that you like in the same movie, because there are parts for it. Bueno, la realidad es que yo selecciono a estos actores una y otra vez, no por una cuestión de cábala, sino porque soy amigo de ellos. Y obviamente cuando uno trabaja en la industria del cine, uno quiere tener a los amigos cerca. Esto ha pasado inclusive con otros cineastas como John Ford o Jean Renoir, en los cuales, bueno, uno ve, si ve las películas, ve que aparecen los mismos actores y las mismas actrices una y otra vez. Es bueno trabajar con estas personas a las que uno conoce, porque son personas en las que uno confía, con las que uno se puede comunicar bien, uno puede utilizar un código específico para comunicarse con estas personas, y es la importancia de la relación que uno ha forjado con estas personas. Yo adoro trabajar con todas estas personas porque me gusta ver cómo actúan también, me gusta mirarlos actuar a estos actores, y yo he trabajado con muchos actores a lo largo del tiempo, durante muchísimo tiempo, hasta que algunos de ellos han fallecido, y bueno, a veces el único problema es que uno no puede poner a todos los actores que a uno le gustan en una misma película, porque hay una cantidad limitada de roles para repartir. Aquí teníamos a alguien que estaba levantando la mano todo el tiempo. Sí, aquí por favor, segunda fila. Hola, quería saber si había visto Super 8, si me había gustado y si consideraba que podía ser parte de ese tipo de películas de los 80, Goonies, Gremlins, etc. Y por otro lado, Internet y la piratería. Well, first of all, no, I didn't see Super 8 because I heard it was a lot like my movies, and so I didn't go. En primer lugar, no vi Super 8 porque me dijeron que era muy parecido a mis películas, entonces dije, ¿para qué? And as far as the internet and piracy, I'm all for the internet and not too crazy about piracy. Con respecto a Internet y piratería, estoy completamente a favor de Internet, no así de la piratería. Una pregunta más. El señor Dante, tengo una pregunta para usted. ¿Qué tipo de proyecto está haciendo ahora? Es decir, ¿cuáles son sus nuevas ideas para hacer una película? A veces para no ser tan identificado con los años 80 y adecuarse, adaptarse a la nueva tecnología. ¿Qué tipo de ideas tienen estos momentos para llevar adelante dentro del cine digital, del cine moderno? Well, I really wasn't aware that I wasn't part of modern film, but okay, it's always good to find these things out. Yo en realidad no era consciente de que no fuera parte del cine moderno, pero bueno, es bueno enterarse de estas cosas. I do have a lot of projects, because now in today's climate you have to have a lot of projects because so few of them actually happen. So you do find yourself working simultaneously on maybe 5 different scripts and trying to get money for all 5 while hoping to get a job that pays money. Because none of this pays any money. You don't get any money until they make the picture, and even then, very often you don't get the money. So the business has become a lot harder for people who don't have deals with studios. Bueno, en realidad en este momento yo tengo muchos proyectos en marcha, en juego, digamos, en el clima actual es la necesidad, uno tiene que tener muchos proyectos vigentes porque uno nunca sabe cuál va a salir.
Por eso yo trabajo simultáneamente en varios proyectos. En este momento estoy trabajando en simultáneo en 5 guiones diferentes, porque uno tiene que obtener dinero para alguno, para alguno de los 5 o para los 5, y obviamente uno tiene que estar en un trabajo que pueda percibir, en el cual uno pueda percibir una remuneración, y para poder tener una remuneración primero hay que hacer la película. Incluso habiendo hecho la película no siempre está garantizado el rédito. Y bueno, la realidad es que el negocio del cine, la industria del cine actualmente se está volviendo cada vez más difícil, especialmente para aquellas personas que no tienen un deal o una especie de acuerdo o de trato con los estudios, los grandes estudios de animación. The other thing is that, you know, if you do a successful film in a genre, you tend to get typed. When I did Piranha, my next offers were for giant sea turtle movies, Orca 3, you know, stuff like that, and I didn't particularly want to do those films. Then I did Gremlins, and of course I was offered many horror films, usually about small creatures that bite your ankles. And I ended up doing Small Soldiers, which was essentially small creatures that don't bite your ankle. So you are somewhat at the mercy of what the studios think you're good at. And so you don't necessarily get a chance to make the love story or the comedy or the western or, you know, whatever kind of movie you want to make that's going to broaden your horizons, because you do get identified with certain kinds of pictures, and which is not a bad thing if they're still making them. Bueno, el tema es que cuando uno se dedica a un género en particular, uno tiende a ser encasillado. Por ejemplo, cuando yo filmé Piraña, de repente me empezaron a llover ofertas para filmar películas sobre tortugas de mar gigantescas, Orca 3, etc. Obviamente películas que yo no quería hacer para nada. Lo mismo ocurrió después de Gremlins, que tuvo tanto éxito. La gente se me acercaba para que yo hiciera películas de terror sobre criaturas pequeñas que te mordían los tobillos. Cuando hice Small Soldiers, se me acercaron con un ofrecimiento para algo similar, criaturas pequeñas que no te mordían los tobillos. Es decir, que uno está como a merced de aquello que los estudios piensan que uno puede hacer mejor. Si uno quiere filmar un western, una historia de amor, una comedia, algo que no hizo antes, es mucho más difícil, porque es más difícil ampliar los horizontes en esta situación. Pero eso no es algo que esté del todo malo, porque mientras uno pueda trabajar y obtener, ganarse la vida trabajando en un género por el cual se ha hecho conocido, no está tan mal la cosa. Es una buena pregunta, entonces. ¿Te gustaría hacer un western? ¿Es una deuda tuya? I love westerns. I did a western once for television with Brian Keith and Ron Perlman, but it was only half an hour. And I, you know, westerns are a great genre. Unfortunately, they're not very popular right now. First the motorcycle movie killed them, then the car crash movie killed them, and then the outer space movie killed them. So people are now making the same kind of stories, but they're always set somewhere other than places with dust and horses. Bueno, con respecto a los westerns, yo hice un western una vez con Brian Keith y con Ron Perlman, que duró media hora nada más. La realidad es que los westerns no son un género muy popular en este momento, porque fueron derrotados, por así decirlo, de alguna manera sufrieron a manos de las películas de motocicletas primero, las películas de accidentes de autos después y las películas de espacio exterior luego. Es decir, que a todo el mundo, es como que a la gente en general no le interesa tanto ver las películas con polvo y caballos. Última pregunta. Before we hear the question, let's hear it for our translator. Hola, por acá. Sí, acá. Sí, en The Movie Orgy de alguna manera está inspirada en Notas sobre el camp de Susan Sontag. También en Gremlins 2 ¿Cómo se llama la obra de Susan Sontag? Notas sobre el camp. ¿Notas sobre el camp? Sí. Después en Gremlins 2, el Gremlins intelectual, digamos, da una nota en la televisión y habla sobre Susan Sontag. Y de alguna manera asumí, y Susan Sontag en algún momento habló sobre el fin del cine y de la cinefilia, tal cual fue concebida hasta hoy. Quería saber para él cómo piensa el futuro del cine. Well, you know, film is a 20th century art form, and the 20th century is over. The future is going to be somewhat different than the movies that we all
the narrative movies that we all know and love. I think they'll still be around, but they're gravitating toward interaction, they're gravitating toward incorporating games, Scorsese recently said he thinks that holograms are the next thing. And I think all that is probably true. Now, how fast will that be? I don't know. But things do have a way of accelerating. And who would have ever thought that we'd be in the place that we are right now technologically, even 10 years ago? I mean, the fact that we have the internet, we have Kindles, we have people, books are disappearing. People are reading them off of Kindles and things, and these are fundamental changes in things that we've always counted on from humanity's beginnings on. But we're in the space of a great technological change right now, and what it's going to do to the movies is an open question, but it is going to be different. Hay que tener en cuenta que el cine es una forma de arte o una expresión artística del siglo XX, y el siglo XX ya llegó a su fin. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero sí sabemos que va a ser diferente, que el cine narrativo tal como lo conocemos y lo amamos seguramente va a cambiar, va a haber una mayor gravitación hacia la mayor interacción, hacia los juegos. Scorsese dice que lo próximo, lo que va a tener un gran impacto a futuro van a ser los hologramas. Eso es algo que realmente desconocemos. Puede ser que sea cierto, con qué velocidad va a ocurrir, es algo que no sabemos, pero ¿quién hubiera pensado hace 10 años que íbamos a tener los cambios tecnológicos, los grandes avances de la tecnología que estamos viendo en este momento? Los libros están desapareciendo, muchas personas tienen un Kindle, la revolución de Internet es otra cosa a tener en cuenta. Es decir, que hay cambios fundamentales, sobre todo en todas las cosas en las cuales la humanidad contaba como algo muy clave, como un ingrediente, un componente muy clave de su ser. Pero bueno, nosotros no sabemos cómo se van a ver estos cambios tecnológicos. Yo creo que en torno al cine esta sigue siendo una pregunta abierta. Bueno, nosotros tenemos unos simpáticos amigos de esta edición del festival llamados Tony y Quique, unos muchachos que han estado presentes en todas las proyecciones del festival. Creo que los conociste. Tienen un mensaje para vos. Veamos cómo sale esto. ¿Y así? José, por favor, tenemos un presente para... No, por favor. Bueno, okay. Para mí entonces, gracias. Ah, para él. Tenemos un presente para vos.